Hola neurocuriosos, bienvenidos a este canal. En este video hablaremos sobre conceptos básicos del sistema nervioso central. Bienvenidos. Hola neurocuriosos, ¿sabías que esta imagen fue diseccionada por dos estudiantes de medicina en Missouri? Además, fue diseccionada en 1925 y mantuvieron su sistema nervioso intacto en una sola pieza. Se desconoce la identidad de la persona, pero lo que sí sabemos es que les llevó 1500 horas en el transcurso de un año. Es increíble. Además, su producto terminado actualmente está en exhibición en Missouri. Solo existen 4 de este tipo de disecciones en el mundo. Las otras 3 se encuentran en Washington DC, Tailandia y Filadelfia. Increíble. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central encontramos el encéfalo, la médula espinal y, por supuesto, la porción nerviosa del ojo. Por el contrario, en el sistema nervioso periférico encontraremos los ganglios periféricos, los nervios y las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, comenzaremos con conceptos básicos del sistema nervioso central, el significado de algunos términos y finalizaremos con un caso clínico. Y no podemos hablar del sistema nervioso central sin antes mencionar la emperatriz, la neurona. Y al lado derecho tenemos el dibujo de la placa 13ª de Golgi de 1885. Y es importante mencionarlo porque en su leyenda, Golgi anotó las diferentes formas que presentan estas células y es evidente. Además coloró en rojo el axón y describe que debe considerarse como regla general que esta parte se ramifica en numerosas fibrillas secundarias. Aunque la arquitectura de la neurona es especialmente diversa, como lo vimos en el dibujo de Golgi, nos centraremos en los rasgos característicos de una neurona arquetípica y comenzaremos con el soma o cuerpo celular. Este es como la cabeza de la neurona. Contiene el núcleo rodeado por la masa de citoplasma que incluye los orgánulos necesarios para la síntesis de proteína y el mantenimiento del metabolismo. Además, la mayoría de las neuronas son multipolares y tienen diversas dendritas que son como cabellos que se extienden desde el soma. Las dendritas, por lo general, son varias prolongaciones relativamente cortas que se adelgazan desde su base y al hacerlo se ramifican ampliamente. Por el contrario, hay un solo axón que es una prolongación relativamente larga que se puede extender desde unos pocos milímetros hasta más de 1 metro, pero su diámetro es uniforme. El axón tiene poca o ninguna ramificación a lo largo de la mayor parte de su longitud y solo se ramifica ampliamente cerca del extremo distal, que lo llamamos arbolización terminal. La gran mayoría de los axones se encuentran revestidos de una estructura lipídica, como lo pueden ver, es blanca brillante que denominamos mielina. La porción final de los axones se le denomina teledrón o pie terminal. Y vaya, siguiendo esta misma idea, podríamos imaginarnos una caricatura donde el cabello son las dendritas, la cara sería el soma y el tronco y las piernas sería el axón. Y por el otro lado tenemos la imagen derecha, que es una modernización de las técnicas de tinción de Golgi. Aunque esta tiene muchas limitaciones, ahora se usan imágenes tridimensionales de la técnica con alta resolución. Ok, neurocuriosos, ahora que sabemos cómo se compone la neurona, nos vamos al sistema nervioso central. ¿Y qué observamos? Bueno, inicialmente la sustancia gris y sustancia blanca. Cuando nos referimos a la sustancia gris, realmente es un término genérico para definir un grupo de cuerpos neuronales y lo que hace que parezca como bronceado en las circunvoluciones en un tejido fresco, pero que se hace más gris cuando se prepara al examinarla fuera del cuerpo. Además es importante saber que la materia gris que rodea el cerebro se conoce como corteza cerebral.
y que hay dos cortezas principalmente en el cerebro, la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. Por otro lado tenemos la sustancia blanca, que está constituido por un grupo de axones mielinizados en el sistema nervioso central, los cuales pueden reunirse formando paquetes de fibras que constituyen las vías de la sustancia blanca. Por tanto, tenemos la sustancia gris formada por cuerpos neuronales, sustancia blanca formada por axones mielinizados. Muy bien, neurocuriosos, acá tenemos la corteza. Es una capa fina de cuerpos neuronales que tiene un grosor de 1.5 a 4 milímetros, y esto va a depender del lugar y el corte. La imagen histológica que vemos se tiñen con azul rápido de Luxol, violeta de Quesilo y eosina. Por lo tanto, en estas secciones la mielina se tiñe de azul, la sustancia de Nils y los núcleos se tiñen de púrpura, y el citoplasma, los procesos gliales, el colágeno y los glóbulos rojos se tiñen de rosa, aunque los glóbulos rojos y el colágeno inevitablemente se tiñen de azul. Vemos a grandes rasgos la sustancia blanca de color azul y la gris de rosa, pero es por la tinción. Dato curioso, la corteza constituye, el 40% del peso del encéfalo humano. Está tan plegada para aumentar la superficie que se calcula que es de unos 2000 centímetros cúbicos. Muy bien, neurocuriosos. En esta imagen tenemos un encéfalo de perro en corte transversal a nivel del tálamo. Vemos al lado izquierdo un cuadro que señala la materia gris de la corteza, la área más oscura, ¿cierto? Y debajo de este hay un corte histológico en tensión de hematoxilina eosina. La materia gris consiste principalmente en cuerpos celulares, como lo hemos hablado, que lo podemos ver en las flechas rojas, pero no equivale a toda la materia gris, ya que también tenemos una red de axones amilínicos, tenemos dendritas y tenemos procesos de las células gliales. A esta red la vamos a denominar neuropilo, identificado con la letra N. Otros componentes incluyen la oligodendroglía, que son células satélites perineurales, punta de la flecha, astrocitos protoplásmicos y la microglía. Al otro extremo del lado derecho observamos un cuadro que señala la sustancia blanca, área más clara. La sustancia blanca consiste principalmente en axones bien mielinizados, que lo vemos en la flecha roja, más oligodendroglía, que es la punta de la flecha, y astrocitos fibrosos. Estos espacios claros que rodean a los axones grandes se forman cuando los solventes disuelven los componentes lipídicos de las laminillas de mielina en los procesos de inclusión del tejido de parafina para su corte. Por lo tanto, no son espacios vacíos. Neurocurioso, ¿sabías que la enfermedad de Alzheimer afecta a la sustancia gris y blanca? Frisoni y colaboradores hallaron una atrofia global de la sustancia gris, mayor en pacientes con enfermedad de Alzheimer de inicio precoz con un 19.5% versus aquellos pacientes de inicio tardío con un 11.9%. Incluso recientemente un estudio ha comparado el daño microestructural de la sustancia blanca entre los dos grupos de pacientes mediante secuencias de difusión tensor. En este se observó una afectación más grave y difusa en el grupo de pacientes con enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Es decir, mientras más avanza esta enfermedad, tenemos mayor daño y disminución de la masa encefálica. Muy bien, neurocuriosos. En esta imagen, a la izquierda, vemos el corte coronal del cerebro y se puede apreciar dos imágenes bien delimitadas, de un color gris, una tonalidad diferente a la sustancia blanca. Por lo tanto, hay cuerpos neuronales, por lo que hemos visto. A esto le llamamos núcleo. ¿Por qué? Porque son cuerpos neuronales y neuronas amielínicas que se encuentran bien delimitados dentro del sistema nervioso central. Pero ojo, son muchísimos. Tenemos el núcleo facial, núcleo motor del trigémino, núcleo del nervio accesorio, núcleo mesencefálico del trigémino, núcleo sensitivo principal del trigémino, tenemos núcleo salivatorio inferior. Son muchos que los vamos a ir mencionando en el transcurso de los siguientes videos.
Otro dato importante es que el cerebro humano, la mayor parte del núcleo, ya que lo mencionamos, está formado por el núcleo rojo parvocelular y en mucho menor medida el núcleo rojo magnocelular. Se cree que desempeñan un papel importante en el cerebro humano adulto. Sin embargo, en mamíferos de 4 patas, por ejemplo en un gato, el núcleo rojo magnocelular es una estructura más prominente, tanto en tamaños como en importancia. Y aquí vemos un modelo tridimensional del núcleo rojo, del gato, del macaco y el humano. Coloreados en azul, el núcleo rojo magnocelular se ve diferente en todas las especies. Podemos evidenciar el tamaño del núcleo rojo magnocelular del gato es mayor que el del macaco y del macaco es mayor que el del humano, que es casi perceptible. En teoría, filogenéticamente es probable que el núcleo rojo desempeñe un papel importante en la transición en la locomoción acuática a terrestre en el humano. Cuando hablamos de tracto nos estamos refiriendo a una colección de axones del sistema nervioso central, que tienen un mismo origen y un mismo destino. Un ejemplo de ello es el tracto córtico-espinal. No hablaré en detalle, ya que quedará para otro video, pero como ejercicio, la neurona del tracto córtico-espinal se origina en los cuerpos celulares de la corteza cerebral, y sus axones salen de los hemisferios para viajar por todo el sistema nervioso central, pero finalmente van a terminar en la médula espinal a nivel cervical, torácico y lumbrosacro. Lo fantástico de esto, ¿sabías, neurocurioso, que fue Hipócrates, el padre de la medicina, que fue el primero en referirse a la naturaleza decusado de las vías motoras, aún sin tener conocimiento claro de ella? Escribió: si la herida era situada en el lado izquierdo de la cabeza, los ataques de convulsiones se daban en la mitad derecha del cuerpo humano. Sabio Hipócrates, sabio. Bueno, neurocuriosos, cuando hablamos de fascículo, nos referimos a una colección de axones en el sistema nervioso central. Por lo tanto, es sustancia blanca. Pero a diferencia del tracto, no tiene ni un mismo origen ni un mismo destino. Un ejemplo de esto es el fascículo espinotalámico lateral, que se origina en distintos niveles de la médula espinal, que recaba información y luego se proyecta al tálamo, dejando múltiples colaterales en la sustancia reticular en distintos niveles del sistema nervioso central. ¿Y qué es el lemnisco entonces? Bueno, el lemnisco es sustancia blanca que se presenta como un tracto aplanado, por lo tanto está constituido de axones y lo que lo diferencia es que es tan aplanado que parece una cinta, a diferencia del tracto. Con respecto a la comisura, nos referimos que son un grupo de neuronas que conectan territorios homólogos de ambos lados del cerebro. Es el puente entre ambos hemisferios. Y aquí tenemos, por ejemplo, la comisura blanca anterior, que lo vemos en el corte coronal tanto del cerebro como de una resonancia magnética. Y como dato curioso, el cuerpo calloso es estructuralmente está formado por sustancia blanca, organizado en fibras comensurales, es decir, se trata de una comisura, porque conecta ambos hemisferios. La sustancia blanca también puede proyectarse en forma de fibras de asociación o en fibras de proyección. Su nombre significa cuerpo duro, y además es la estructura de la sustancia blanca más grande del encéfalo, no solamente en tamaño, sino también en número de axones, alrededor de 200 millones entre los dos hemisferios. Y finalmente, en el sistema nervioso central tenemos como término la cápsula, que no es más que una colección de axones, pero esta, a diferencia de la comisura, une el tronco encefálico con el cerebro. Un ejemplo de ello la encontramos separando los núcleos de la base, como es la cápsula interna. Muy bien, neurocuriosos, ahora nos vamos al caso clínico. Tenemos un hombre de 67 años, presentó una brusca pérdida de la conciencia sin convulsiones ni liberación de esfínteres. Recuperó el conocimiento, las funciones cognitivas y la motricidad entre 1 a 2 minutos. Sus antecedentes, un desarrollo madurativo normal, cumplió con su trabajo administrativo hasta su jubilación y hace 10 años que diagnosticaron hipertensión arterial tomando enalapril 5 miligramos 2 veces al día. La exploración clínica, cardiológica y neurológica no determinaron anormalidades a las
2 horas del episodio. El electrocardiograma y la analítica de sangre no presentaron alteraciones, pero en urgencia se le realizó una tomografía de cráneo computarizado, hallándose la dilatación ventricular posterior muy marcada, y se internó. Durante su hospitalización se le realizó una resonancia magnética cerebral y se diagnosticó la colpocefalia y la agenesia parcial del cuerpo calloso. El electroencefalograma no presentó anormalidades, descartándose crisis epilépticas de inicio en la vida adulta. Los test cognitivos y la exploración de praxias ideomotoras, ideatorias y la cinética de los miembros resultaron normales. No existía un síndrome de desconexión interhemisférica. La punción lumbar descartó la hidrocefalia de presión normal progresiva. Se le dieron diagnósticos de alta como síncope independientemente de las malformaciones cerebrales y la colpocefalia y la agenesia parcial del cuerpo calloso, que en realidad fue un hallazgo incidental. ¿Y qué vemos en esta imagen, neurocuriosos? Bueno, se ven pequeños los ventrículos frontales, que es la flecha amarilla. Vemos también pequeñas imágenes hiperintensas en el parénquima frontal y, por supuesto, dilatación del tercer ventrículo y las prolongaciones occipitales. En la segunda imagen se ve, aparte de los ventrículos dilatados, en la parte superior muy delgado el cuerpo calloso, casi imperceptible, que ven ahí en la flecha verde. Un poco más arriba, entre la flecha verde, ahí está el cuerpo calloso muy delgado, una tela muy fina. En la C, bueno, en este corte sagital se observa una tenue rodilla y tronco del cuerpo calloso, casi imperceptible, que es la flecha blanca, y un cuarto ventrículo que su tamaño es normal. En la última imagen observamos los surcos frontales de mucho menor tamaño que los surcos corticales de la mitad posterior del cerebro. Hay que saber que la colpocefalia es un hallazgo realmente incidental. Vamos a observar una ampliación de uno o ambos ventrículos occipitales. En este caso vemos los dos, sobre todo el izquierdo. Generalmente también se asocian a hallazgos inespecíficos asociados a otras alteraciones como hipoplasia cerebelosa, microcefalia, megacisterna magra, neurofibromatosis. Los estudios generalmente son incidentales, pero cuando se pesquisa en niños hay que hacer seguimiento porque pueden irse acompañados de anormalidades motoras, defectos visuales, espasticidad, convulsiones o parálisis cerebrales. En conclusión, la colpocefalia y la agenesia parcial o completa del cuerpo calloso es un signo clínico inespecífico. Y acá importante como reflexión es que todos los hallazgos radiológicos deben ir con compatibilidad de los hallazgos clínicos. Y bueno, neurocuriosos, esto es todo por hoy. Muchas gracias y comparte el video.